pulmonar, datos claves para el médico general. Vayan bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un recuento en cuanto a hipertensión pulmonar, sabiendo que es un tema que generalmente no tenemos mucho contacto con él en la formación y quizás a la hora de enfrentarnos a estos pacientes, pues no vamos a tener una comodidad o vamos a tener como ese dominio. Hoy les traigo unos datos claves para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a abordar el contenido desde estos puntos. Primero vamos a hablar de qué es la hipertensión pulmonar. Vamos a hablar un poco de en quién debemos sospecharla, lo vamos a clasificar, lo vamos a mirar desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista de las comorbilidades. Vamos a hablar también de cómo vamos a realizar el diagnóstico y por último vamos a dar unas pautas cortas en cuanto al tratamiento. Saber qué tenemos que tener en cuenta o cómo van a estar tratados nuestros pacientes y en urgencias quizás qué es lo que debemos tener en cuenta principalmente. Vamos a empezar entonces con esto, puede ser algo meramente semántico, pero es importante aclarar que es diferente hablar de hipertensión pulmonar a hablar de hipertensión arterial pulmonar. ¿Listo? La hipertensión pulmonar es un grupo grande, dentro de ese grupo la hipertensión arterial pulmonar va a representar un subgrupo de pacientes. ¿Y cómo la vamos a definir? Entonces la hipertensión arterial pulmonar necesita una definición que tiene un valor y es la presión arterial media de la pulmonar como valor índice, pero va a representar simplemente cambios en las resistencias al flujo pulmonar de nuestros pacientes. ¿Por qué tenemos que hablar de hipertensión pulmonar y por qué es importante? Porque resulta que nuestros pacientes generalmente van a estar asociados a mal pronóstico. La mortalidad de esos pacientes puede estar descrita inclusive hasta el 40% de esos pacientes a 3 años del diagnóstico. Es más común en mujeres que en hombres. Para que tengamos un dato demográfico, la prevalencia mundial puede variar. Hay muchas cohortes mundiales. Las cohortes más grandes, que son la cohorte Reveal en Estados Unidos, puede describir prevalencias inclusive hasta 37 pacientes por millón de habitantes. No es que sea muy común, pero ya vimos que los desenlaces son muy importantes. Y en Colombia, pues tenemos una prevalencia que puede estar entre 5 pacientes por cada 10.000 habitantes. No es una prevalencia muy importante, pero eso está ligado a un subregistro que, derivado del poco acercamiento que podamos tener o la búsqueda activa del diagnóstico, pues vamos a tener ausencias en estos registros de prevalencia. Para hablar rápidamente y entender la fisiopatología, no me voy a demorar mucho. Tiene 3 condiciones importantes. Los cambios vasculares se van derivados de proliferación intimal, proliferación de la media, unas lesiones descritas como plexiformes, que van a llevar a fibrosis y esto va a generar simplemente un efecto en la vasculatura que va a estar mediada por vasoconstricción y aumento de la resistencia de flujo. ¿Qué va a pasar con esa vasoconstricción? Los desenlaces o las representaciones más importantes, va a caer la DLCO de nuestros pacientes, la difusión de monóxido, va a haber un aumento en la poscarga del ventrículo derecho y esto, digamos que de manera retrógrada porque va a afectar todo ese lecho pulmonar, va luego a impactar a nuestro ventrículo derecho y va a generar disfunción ventricular derecha como, digamos, el evento final y lo que nos va a representar la mayor cantidad de síntomas y de signos clínicos. Entonces, entrando un poquito en materia en quién debemos sospecharla, y yo creo que acá les queden los mensajes más claros, y es, ojo desde el punto de vista clínico en cuanto a los síntomas. Van a ver que los síntomas que podríamos clasificar como tempranos o tardíos, miren el grupo de síntomas tempranos, van a ser síntomas muy inespecíficos, van a estar marcados por disnea, deterioro funcional, fatiga, edemas, que si los ponemos en un grupo de patologías o comorbilidades cardiovasculares, pues muchos los van a compartir. Esto es muy importante porque derivado de esos síntomas tan inespecíficos, aproximadamente el 20% de nuestros pacientes van a llegar al diagnóstico y en retrospectiva, preguntando bien, van a llevar inclusive 2 o más años de síntomas, de progresión, y eso va a llevar pues a desenlaces negativos. Estos es como los síntomas más que vamos a ver asociados frecuentemente. Miren que principalmente la disnea es el síntoma más importante, la debilidad, la fatiga, el dolor torácico, síntomas que, como les decía, en el espectro cardiovascular pues van a compartir muchas patologías a las cuales nos enfrentamos.
También van a tener algunos síntomas poco frecuentes o síntomas raros, pero es para que vean desde dónde va el espectro y pueden haber pacientes que debutan o simplemente tienen síndrome de Horner, pacientes con disfonía, como lo ven acá, que pueden representar síntomas poco frecuentes, pero que también tendrían que estar ligados a esta presentación. En cuanto a los signos y qué vamos a encontrar nosotros dentro de la búsqueda de nuestros pacientes, la mayoría de signos que vamos a encontrar van a estar asociados a congestión. Recuerden que en compromiso es del ventrículo derecho, entonces la congestión va a tener poco compromiso en cuanto a congestión en la parte pulmonar, pero entonces vamos a encontrar estos signos principalmente, ¿cierto? Distensión yugular, distensión abdominal, signos de congestión de lo que llamaríamos congestión central o congestión periférica por ese flujo retrógrado en la disfunción derecha. Y vamos a tener unos signos que van a estar asociados y que nos podrían orientar al paso siguiente, que es clasificar nuestros pacientes basado en las comorbilidades. Si nuestros pacientes tienen hipoxemia, tienen cambios en la piel o tienen otros signos que nos ayudan a orientar las etiologías. Hablando un poco de lo que sería la equivalencia o la importancia de estos signos, miren los LRs que hay descritos de los signos, no es que sean los números muy buenos en cuanto a lo que representaría un LR importante. Miren el que está descrito como más importante, el punto de máximo impulso del ventrículo derecho, que eso creo que nadie lo ha mirado nunca, ¿cierto? Y es el que está apuntado con un LR mayor, y el que sigue, que aquí les quiero hacer un llamado, es la distensión yugular. ¿Listo? Ojo a los pacientes con distensión yugular, eso significa sobrecarga, entonces uno siempre piensa en falla cardíaca, pero recuerden que después de esta charla vamos a tener en cuenta que el corazón derecho puede ser diferente al compromiso del corazón izquierdo. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a enfocar desde las comorbilidades? Desde las comorbilidades vamos a empezar a tener la oportunidad de agruparlos en unas estancias que van a impactar en el tratamiento. Entonces vamos a hacerlo de forma como al revés. Vamos a mirar primero las que componen cada grupo. Entonces vamos a tener hipertensiones arteriales pulmonares idiopáticas o hereditarias. Vamos a tener unas que están asociadas a medicamentos o tóxicos, asociadas a enfermedades del tejido conectivo, vamos a hablar rápidamente cuáles, asociadas a VIH o asociadas a hipertensión pulmonar, los tóxicos y los medicamentos, algunos que nos vamos a enfrentar, digamos, a pacientes de mayor complejidad que están utilizando algunos medicamentos como dasatinib o inclusive de común uso en la calle, cocaína, anfetamina, ¿cierto? Todos los pacientes están expuestos a tener hipertensión pulmonar. Y dentro de las enfermedades del tejido conectivo, tenemos que tener en cuenta estas, en ese orden son las más importantes, y ojo, aquí hacer una pausa con la esclerosis sistémica, porque si yo los invito a identificar pacientes con hipertensión pulmonar o riesgos de las comorbilidades, la esclerosis sistémica es esa que tiene el permiso del tamizaje entre los pacientes asintomáticos. Las demás van a tener un contexto de tamizaje, pero basado en síntomas, pero la esclerosis sistémica, por el impacto que tiene y por ser de compromiso de varios sistemas, ahorita hablamos que tiene que ver en hipertensión pulmonar, pues esas tienen unas específicas indicaciones de tamizaje, inclusive en pacientes asintomáticos. Bueno, y todas estas pues las vamos a poder agrupar en hipertensión arterial pulmonar, que serían las del grupo 1. Rápidamente, teniendo en cuenta también los pacientes con falla cardíaca, sea preservada, levemente reducida o reducida, pacientes que tienen enfermedades valvulares, sobre todo compromisos de las válvulas del corazón izquierdo, mitral o aórtica, pacientes con enfermedades congénitas que comprometan el corazón izquierdo, eso está ligado mucho a valvulopatías congénitas, pues van a estar ligados o relacionados con hipertensión del grupo 2, EPOC, ojo con los pacientes con EPOC, inclusive los que están en etapas no tan avanzadas, PID o enfermedades intersticiales, pacientes con síndromes de hipoventilación de cualquier índole o pacientes expuestos a hipoxemia, sobre todo los que viven a alturas de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, pues van a tener más riesgo de estar presentando hipertensiones del grupo 3, la enfermedad tromboembólica venosa crónica, y aquí les quiero hacer un llamado, no solo la enfermedad tromboembólica venosa genera obstrucción de la vasculatura pulmonar, cualquier otra obstrucción puede ser extrínseca, inclusive tumores, masas del mediastino que generen compresión, pueden llevarnos a tener hipertensión pulmonar del grupo 4. Y por último,
unos trastornos un poco digamos, misceláneos, tienen varias presentaciones o relaciones, trastornos hematológicos, pueden ser enfermedades lipoproliferativas, pueden ser enfermedades asociadas como a anemias hemolíticas autoinmunes, pacientes con trastornos sistémicos como la sarcoidosis, pacientes con trastornos del metabolismo, pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo ligados a uso de fístulas arteriovenosas para el tratamiento, y mediastinitis fibrosante no es tan frecuente, pero hacen parte del último grupo, ese grupo 5, que es como de las, digamos, el misceláneo, el de muchas causas. Una vez que tenemos, digamos, esa aproximación desde las comorbilidades, entonces yo les voy a plantear durante la charla algunos puntos de enfoque paso a paso. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene signos y síntomas de hipertensión pulmonar, yo lo que debo hacer es abrir, digamos, o ser más sensible a estos síntomas que ya dijimos que son inespecíficos, no verlo únicamente como una enfermedad cardíaca, no verlo únicamente como una enfermedad pulmonar, sino que tener en cuenta que podría ser un trastorno cardiopulmonar al tiempo, y lo vamos a empezar a abordar desde las herramientas que vamos a tener a la mano. ¿Que cuáles son? Pues podemos ver los péptidos natriuréticos de nuestro paciente, podemos ver, evaluar el electrocardiograma, que siempre está ahí a la mano en todos los contextos, una imagen pulmonar que puede ser un rayos X, o pruebas de función pulmonar si el contexto de nuestro paciente lo requiere, pero definitivamente el ecocardiograma va a ser que nos va a dar más información y donde quiero que ustedes empiecen a tomar más acción. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma? Pues uno no está generalmente relacionado o está en interacción con hallazgos de ecocardiografía, pero aquí los quiero invitar a que cuando tengamos un eco en la mano, veamos más allá de la feria. ¿Listo? Aquí tenemos otros hallazgos que nos van a llamar la atención, y los invito a mirar cosas tan simples como cómo está el ventrículo derecho, cómo está la aurícula derecha, porque si hay dilatación de las cavidades derechas, pues yo empiezo a sospechar que mi paciente está relacionado con una patología de esta índole. Ojo con el septum, si el septum está aplanado, tiene movimientos anormales, también debo prender las alarmas. Y por último, pues vamos a mirar las velocidades de regurgitación tricuspidia, que si es difícil entonces ver estos signos, o quizá yo no estoy en contacto directo con las ecocardiografías, las imágenes, las demás, pues entonces veamos al menos la velocidad de regurgitación tricuspidia. Y en las últimas guías europeas nos hacen ese punto de enfoque para la detección temprana de nuestros pacientes. Entonces vamos a tener una regurgitación tricuspidia importante, encima de 280, pero ahí nos vamos a clasificar en los riesgos, en las probabilidades. Más de 340, nuestro paciente va a tener una probabilidad alta, entre 290 y 340 va a ser intermedia, y entre 280 y 290 va a tener probabilidad baja. Eso siempre lo tenemos que evaluar en el contexto clínico. Recuerden que los signos, los síntomas y las comorbilidades son muy importantes, pero así vamos a tomar una decisión. Y si mi paciente tiene una probabilidad alta, pues posiblemente va a necesitar unos estudios posteriores. Si no, pues yo tengo que mirar si mi paciente pues definitivamente tiene otra cosa, o si mi paciente pues tiene que estar adherido a un seguimiento ecocardiográfico. ¿Qué más vamos a ver en las otras herramientas que seguro vamos a tener? Pues en el electrocardiograma, cambios de compromiso como pulmonar, alteración del eje a la derecha, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, bloqueos de rama derecha, o en la radiografía, pues congestión iliar, alteración de las cavidades derechas, o inclusive prominencias del tronco de la pulmonar, que van a estar dadas por prominencia de esta curvatura que va a sobrepasar el tronco, el botón aórtico. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Entonces, me va a decir, pero si me acabo de mostrar un montón de cosas de ecocardiografía para yo mirar cómo voy a hacer el diagnóstico. Pues el diagnóstico está definido por mediciones de presión, así que necesitamos un cateterismo derecho. Y es importante conocer la definición. ¿Por qué? Porque este es el estudio ideal, pero no se va a hacer en todo el mundo, digamos, de manera indiscriminada. El paciente tiene que estar en una condición clínica controlada, que no afecte la presión arterial ni el estado del volumen, y tiene unas indicaciones que generalmente es diagnóstico y clasificación de la hipertensión pulmonar. Va a estar también ligado al paso quirúrgico de nuestro paciente, si va a ir a trasplante cardíaco, pulmonar, tromboendarterectomías o alguna otra intervención, y va a tener unas contraindicaciones que son estas: si hay masas en el ventrículo derecho, en las cavidades derechas, si tiene un marcapasos de reciente instalación, si el paciente tiene una válvula mecánica tricuspida, va a tener dificultades para la realización, si el paciente está con un curso de infección aguda o activa, pues no va a ser el momento de hacer el estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego en el enfoque?
pues ya tenemos la ecocardiografía, yo miro las probabilidades de mi paciente con la velocidad de recurrentación tricuspidia. Si la probabilidad es intermedia o baja, pues les propongo miren los demás hallazgos que les comenté, miren el contexto clínico de nuestro paciente y si definitivamente no aplica, pues yo busco causas alternas y hago un seguimiento ecográfico. Si por el contrario, si le aplica, no tiene una probabilidad alta, pues también tengo que evaluar el contexto clínico y yo les decía, desde las comorbilidades hay muchas otras cosas que nos pueden permitir la clasificación y que van a impactar en el tratamiento, entonces yo debo saber o al menos intuir si mi paciente tiene compromiso por enfermedad pulmonar importante, como ya se las nombré, compromiso por enfermedad cardíaca, recuerden las del predominio del corazón izquierdo, compromiso por compresión o por enfermedad tromboembólica venosa crónica, y si es así, pues si estas explican toda esta alteración, posiblemente mi paciente, en caso de que no requiera una intervención quirúrgica, pues yo simplemente voy, trato y hago un seguimiento. Si no está explicada por estas alteraciones, posiblemente mi paciente corresponde al grupo 1 o al grupo 5 y lo que va a necesitar es un cateterismo derecho para lo que vimos diagnóstico y clasificación. ¿Qué van a mirar en el cateterismo derecho? Porque eso sí necesito que lo tengan claro, es solo estas tres variables, ahí les van a entregar por guías demasiadas mediciones que ya están estandarizadas, pero lo más importante es la presión arterial media de la pulmonar, la presión en cuña y la resistencia vascular pulmonar. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues ya dijimos que la definición exige que tenga una presión arterial media más de 20, pero en ese contexto solo podemos decir que tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué vamos a hacer luego? Pues podemos mirar la cuña, si la cuña está aislada, solo la cuña, si la cuña está elevada, aislada, pues tiene una hipertensión postcapilar aislada. Si las resistencias pulmonares están elevadas, aisladas, tiene una hipertensión precapilar aislada, pero si tiene un compromiso de ambas, pues nuestro paciente puede tener una hipertensión arterial mixta. ¿Por qué es importante esto? Porque basados en la clasificación de las comorbilidades, nosotros podríamos relacionar un perfil hemodinámico con un perfil clínico. Entonces los del grupo 1 generalmente son precapilares, los del grupo 2 generalmente son postcapilares, los del grupo 3 generalmente precapilares, 4 y 5 pueden tener las dos presentaciones, pero el otro mensaje importante es que es muy raro que nuestro paciente tenga una presentación pura y generalmente van a haber presentaciones que van a ser transversales porque van a tener, como les decía en la esclerosis sistémica, hipertensión arterial pulmonar, compromiso cardíaco y compromiso pulmonar que va a tener un influjo de todos los tres grupos a la hora de la clasificación. Vamos a hacer aquí digamos una pausa en los del grupo 1 porque es importante saber que estos pacientes necesitan un paso adicional de clasificación para definir medidas terapéuticas. ¿Cuál es ese paso adicional? Si ese grupo es perteneciente a alguna de estas tres etiologías, idiopática, hereditaria o asociada a tóxicos o medicamentos, debería tener un test de vasorreactividad que se hace con estos tres medicamentos y que se evalúa si hay una disminución de 10 en la presión arterial media, llegando a una presión media menor de 40, y es importante por esto, porque esos pacientes se van a beneficiar de calcio antagonistas y que de esta manera podríamos impactar de forma positiva los desenlaces. Ahora, pautas del tratamiento, que van a ser, como les digo, van a ser cosas concretas. Primero, hablar de los grupos de tratamiento. En la fisiopatología de la vasoconstricción y el remodelamiento de estos vasos, tenemos tres vías a intervenir: las vías de la endotelina, del óxido nítrico y de la prostaglandina. La endotelina va a estar estimulando los receptores que van a promover la vasoconstricción, aunque el receptor B promueve la vasodilatación. Los medicamentos que se han descrito como que intervienen de forma mixta ambos receptores han tenido resultados positivos, por eso podría generar, digamos, algo de confusión, pero los primeros que se desarrollaron tenían esa actividad dual en los receptores y tenían resultados positivos, por eso se siguen usando. Dentro de las prostaglandinas tenemos dos tipos: los que estimulan o son análogos de las prostaglandinas y los que estimulan el receptor. Y dentro de la vía del óxido nítrico tenemos quienes estimulan la guanilato ciclasa directamente
para que se produzca más GMP cíclico y mayor vasodilatación, o los que bloquean la fosfodiesterasa, precisamente la 5 que tiene más presencia pulmonar, para que no pase, para que no se degrade el GMP cíclico y pues perdure el efecto de la vasodilatación. ¿Por qué es importante el tratamiento, saber del tratamiento? Porque hay varios grupos que podemos utilizar de manera conjunta, grupos farmacológicos. Entonces esta tabla va a ser esa que nos va a permitir subclasificar el riesgo de nuestro paciente en el primer contacto y poder definir si necesita una terapia con un solo medicamento, 2 medicamentos o 3 medicamentos, y eso va a ser un ejercicio que vamos a tener que hacer aproximadamente cada 3 a 6 meses, pero usted va a decir, pues cada 3 a 6 meses hacer este boleo de evaluación. La propuesta que hay en el segmento es que esto solo es primer contacto y en los contactos siguientes vamos a pasar a una clasificación de 4 niveles, que va a ser pues más simple. En el contexto de urgencias de nuestros pacientes, ¿qué es importante? Los pacientes con hipertensión pulmonar que llegan con síntomas de exacerbación, pues así como los demás pacientes siempre de muchas cosas. Entonces no nos podemos dejar cegar solo por el diagnóstico de hipertensión pulmonar y enfocarnos en eso y dejar de lado las causas de descompensación, y nuestros pacientes también se infectan, también tienen efectos negativos por medicamentos, también tienen anemia que impacta en su compromiso hemodinámico y clínico, pueden hacer embolias pulmonares, los pacientes hacen arritmias por su compromiso cardíaco, puede que no les estén entregando el medicamento, sobre todo en estos tiempos, y pueden también tener un infarto como cualquier otro de nuestros pacientes, y no podemos dejar de lado estas causales de consulta de urgencias. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y solo tengo 3 puntos importantes que quisiera aclararles en el manejo de urgencias, todos derivados y entender que el compromiso del ventrículo derecho por dilatación, por aumento por sobrecarga o por isquemia del ventrículo derecho, pues como hablamos en la fisiopatología, empeorará ese compromiso del corazón derecho, y yo les propongo que, sin que se compliquen mucho, lo básico que hay que hacer es evaluar obviamente el estado hemodinámico. Si está en choque, pues tiene que ir a la UCI, tiene que tener un soporte hemodinámico, ventilatorio, lo que sea. Tenemos que tratar de disminuir la sobrecarga de ese ventrículo derecho. Por allá históricamente se nos ha dicho que el ventrículo derecho le sirven los líquidos, pero ojo que en este momento tenemos es que evitar la sobrecarga de ese ventrículo que viene enfermo, que viene sometido a estrés, y pues ahí nuestra herramienta principal serán los diuréticos. Y por último, tenemos que disminuir la poscarga y el estrés o el esfuerzo de ese ventrículo derecho. Entonces acá un mensaje para todos: por favor, si su paciente está hemodinámicamente estable, no le suspenda los vasodilatadores a su paciente, porque eso nos va a ayudar a... Es todo. Muchas gracias. Gracias por su charla. Bastante clara, un tema muy retador, pero que es importante conocer. A mí me corresponde terminar entonces este bloque de medicina interna. Mi nombre es Juan Esteban Hernández, soy residente de primer año de medicina interna en la Universidad EIA, en asocio con el Hospital Pablo Tobón Uribe, y vengo a hablar de un tema que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. No todo lo que arde es reflujo, y es un tema retador y polémico frente a la inercia terapéutica y diagnóstica en la medicina. Y voy a empezar por preguntar una cosa, y es: quiero que levanten la mano quienes tienen reflujo. Listo. Quiero que levanten la mano quienes han visto a un paciente con reflujo en su vida. Creo que nadie se escapa, ¿cierto? Realmente es un problema bastante prevalente. Se habla que en el mundo podría estar más o menos entre un 8 y un 33%, y la carga económica que manda esta enfermedad es altísima, especialmente relacionada con el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones, que se estima que más o menos entre 9.000 y 10.000 millones de dólares se gastan al año en esta enfermedad, arrastrados por esa digamos, esa condición. Y tenemos estudios en Colombia donde dice que nuestra prevalencia podría estar alrededor de casi un 12%. Entonces, por eso es importante hablar de este tema. Pero entonces, ¿cómo se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico?
Entonces acá viene primero el consenso de Montreal en 2006, donde nos dice que es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago causa molestias, síntomas y o complicaciones. De ahí que todo el mundo tiene en su cabeza que el paciente dice que le arde, dice, tiene reflujo, ¿cierto? Entonces, esta definición tiene un problema y es que no contempla cuáles complicaciones y tampoco me dice, o digamos que no me permite afirmar que todos los síntomas molestos realmente sean por reflujo. Entonces, en 2024 se actualiza la definición operativa accionable del reflujo en el consenso de Lyon 2.0, donde tengo el honor de conocer un par de personas que participaron en este consenso y nos dicen, sí, evidentemente necesitamos unos síntomas problemáticos, pero entonces nos dicen, el diagnóstico requiere una evidencia concluyente de reflujo anormal a través de una prueba. Es decir, nos están diciendo, listo, los síntomas, pero entonces demuéstrelo. Y nos dicen que hay que tener una real afectación patológica y ahorita vamos a ver como los parámetros. Pero entonces, ¿por qué se da el reflujo gastroesofágico? Mencionamos un poquito de la fisiopatología, todos tenemos en la cabeza que esto es una relación entre el exceso de ácido en el esófago distal y una disfunción del esfínter esofágico inferior. Si yo me quedo ahí, hasta ahí, como dice todo el mundo, IBP para todo el mundo, ¿cierto? Ahorita lo hablaba con los médicos de hospitalización que decía cuántas veces hemos conciliado inhibidores de bomba de protones sin preguntarnos si el paciente realmente sí tiene un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y el problema es que hasta el 50% de los pacientes con reflujo podrían experimentar poco o ningún alivio con los inhibidores de bomba de protones. Entonces partamos de algo y es que en situaciones normales es normal tener reflujo gastroesofágico, pero en unos parámetros fisiológicos donde se da una ventilación selectiva de gas durante el día a través de un mecanismo que se llaman las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y hay un reflujo que rápidamente se aclara. Eso es lo que pasa normalmente en el día, o sea, tener reflujo es normal. La cosa es que cuando ya hay una afectación funcional, empiezan a aparecer los síntomas de reflujo, que ya vamos a hablar de ellos, y cuando ya hay un compromiso severo de la unión gastroesofágica, empiezan a aparecer las complicaciones graves como son la esofagitis erosiva de alto grado. Cuando eso se junta con los factores de riesgo que ya vamos a mencionar. Pero entonces miren que más allá de simplemente decir que el reflujo se da por un exceso de ácido, hay otros mecanismos implicados que son importantes y es una disfunción de la motilidad esofágica que afecta ese aclaramiento esofágico, un esfínter esofágico inferior que se torna hipotónico, el aumento de la presión abdominal, especialmente en obesidad y en el embarazo, la alteración del vaciamiento gástrico cuando confluye con otros trastornos de la motilidad gastrointestinal, el contenido del reflujo gástrico per se, si es ácido, si es a través del contacto con la pepsina o con la bilis, que van a condicionar un daño de la barrera mucosa, generando una ampliación de una dilatación de esas uniones intercelulares y terminando en un síntoma bastante difícil de manejar, que es la hipersensibilidad visceral. Entonces, aquí dos conceptos importantes, no solamente la parte estomacal y esofágica, sino que aquí también confluyen los factores que dependen del eje intestino-cerebro. Entonces, muchas veces como estoy estresado y me dio reflujo, ¿cierto? Y eso lo vemos con cierta frecuencia. Y otro concepto importante que es la presencia del bolsillo ácido, que esto va a tener una relevancia importante en el manejo, sobre todo con el uso de los alginatos, porque es una porción de ácido que se aloja en el fundus que no es neutralizada por los inhibidores de bomba de protones o que no es, digamos, como por los mecanismos de buffer del estómago. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados? El principal descrito, el que tiene el OR más alto, sin duda, es la obesidad, seguido del bajo nivel socioeconómico, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y aspirina, la edad de más de 50 años, el tabaquismo, y parece que las mujeres tienen una tendencia un poquito mayor que los hombres a hacer reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y complicaciones? Aquí quiero detenerme un poquito porque hay unos síntomas típicos y lo que llamamos síntomas atípicos, y es común que digamos que la persona tiene reflujo gastroesofágico solamente con tener pirosis. Y esto nos ha llevado probablemente a un sobretratamiento con inhibidores de bomba de protones. La sensibilidad de los síntomas
aislados, solamente sí que tengo pirosis, puede tener una sensibilidad tan baja como el 30%, y decir que la regurgitación tiene una sensibilidad de más o menos el 60%, cuando se juntan aumentan un poquito más, pero aún así la sensibilidad de los síntomas sigue siendo muy baja. De ahí la invitación a dejar de pensar que el diagnóstico de reflujo se hace solamente por tener síntomas. Y otro síntoma adicional es el dolor torácico, que yo le puedo ubicar al reflujo gastroesofágico. También tenemos unas complicaciones que básicamente son la hemorragia, la estenosis péptica por un compromiso crónico, algo que ya vamos a mencionar, que es el esófago de Barrett, y el adenocarcinoma finalmente, impulsados por unos factores de riesgo de ser hombre, tener más de 50 años, ser obeso, fumar, o tener una enfermedad crónica, que para esta enfermedad hablamos de cuando hay síntomas probados de más de 5 años. Y esas complicaciones yo las puedo dividir en dos grandes grupos. La primera son las inflamatorias, que serían la esofagititis erosiva y la estenosis péptica, y ya las que tienen algún riesgo de malignización o que hay cambios epiteliales, como es el esófago de Barrett, que se puede presentar hasta en el 7% de los pacientes, y la presencia de adenocarcinoma esofágico, que si bien sigue siendo de una prevalencia muy baja, es la complicación más grave de esta enfermedad y ha venido realmente en aumento. Entonces, yo cuando realmente me debería alarmar con un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, y esas condiciones no son negociables. Cuando el paciente tiene disfagia, cuando tiene pérdida de peso de más del 10%, tiene sangrado, tiene vómito, tiene anemia, o tiene un antecedente en primer grado de cáncer, tanto esofágico como gastrointestinal, estos pacientes tienen que ir a una prueba endoscópica de entrada. Estos son los signos de alarma para yo llevarlos a una prueba. Pero entonces, ¿con cuáles ayudas diagnósticas cuento en el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? La primera y más útil, digamos como la prueba reina, es la endoscopia digestiva superior, que nos va a permitir tomar biopsias que en ningún caso son diagnósticas, sino que nos van a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales y ver cambios propios de la mucosa y cambios que nos sugieran presencia de metaplasia. La segunda es la pHimetría e impedanzometría, que nos va a permitir confirmar o refutar un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Ya vamos a ver cómo correlacionar ese reflujo real fisiológico con los síntomas, medir la exposición al tiempo ácido, y esto es un valor, así como cuando uno se aprende en el ecocardiograma que la fracción de eyección preserva es de un punto para arriba a un punto para abajo. Aquí en esta pH impedanzometría es cuando el paciente tiene más de 6% de tiempo de exposición al ácido. Yo puedo confirmar el reflujo gastroesofágico. Cuando está por debajo de 4 lo puedo descartar. Nos permite cuantificar los episodios diarios de reflujo, porque ya dijimos que es normal tener un número de episodios menos de 40 en el día, muy patológico más de 80, y la evaluación de la impedancia basal nocturna, que nos va a permitir descartar otros trastornos motores que pueden simular síntomas de reflujo gastroesofágico. Y finalmente, la manometría de alta resolución, que es una herramienta que nos va a permitir también aclarar el diagnóstico cuando esa pH impedanciometría está en zona gris, cuando yo estoy pensando en otros trastornos motores como la calasia o como el espasmo distal, y cuando la planeación quirúrgica, los pacientes que van a ser llevados a manejo de un reflujo refractario de manera pues invasiva. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? Entonces, aquí quiero ser enfático en algo. Recuerden que el consenso de León 2.0 nos dice: usted necesita síntomas y tiene que demostrar que esos síntomas son relacionados con reflujo gastroesofágico. Entonces ahí necesito evidencia concluyente, y es cuando yo tengo que entrar a hacer una endoscopia digestiva superior, ¿cierto? Ya vamos a hablar en qué orden lo vamos a hacer, porque aquí nos falta un paso que es la prueba terapéutica. Pero entonces, ¿qué hay de nuevo en el consenso de León 2.0? Hace muchos años existe esta clasificación que se llama la clasificación de Los Ángeles, y va en relación a que tanto compromete las erosiones, la circunferencia del esófago, y qué tan profundas y tan extensas son las lesiones. Entonces, anteriormente, para decir que una evidencia concluyente, que había una evidencia concluyente de reflujo gastroesofágico, teníamos que tener unas lesiones Los Ángeles C o D. A partir del consenso de León 2.0, ingresa al diagnóstico de reflujo gastroesofágico una clasificación de Los Ángeles B, y se los digo porque eso es lo que les va a llegar a ustedes a consulta. El paciente va a llegar con una
una endoscopia, donde ustedes van a ver unas fotos que probablemente no saben qué están viendo, pero les dice compromiso, esofagitis en Los Ángeles B. Y esto implica que ya cuando yo tengo una clasificación en cualquiera de estos niveles, no tengo que hacer más estudios, el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Lo que no pasa con Los Ángeles A, porque entre el 7.5 y el 20% de las personas sanas podrían tener este tipo de lesiones erosivas y van a revertir fácilmente y van a tener un riesgo de recurrencia en el tiempo muy baja, cosa que no ocurre con Los Ángeles B, C o D. ¿Qué otra cosa me confirma que el paciente tiene evidencia concluyente de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tener una estenosis péptica, tener un esófago de Barrett, que es una metaplasia donde se cambia el tejido, el tejido estratificado por un tejido con células caliciformes cilíndrico, y esto lo configura como una metaplasia intestinal, y este esófago de Barrett es el que tiene el potencial de transformarse en un adenocarcinoma en el tiempo. Si tengo cualquiera de estos tres hallazgos, también es suficiente para decir que el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿en qué más debería pensar yo si el paciente no cumple ninguna de estas condiciones? Entonces, aquí hablamos de los diagnósticos diferenciales. Siempre interrogar que el paciente no tenga una rumiación, que es un trastorno de la conducta, donde los pacientes literal pueden devolver el contenido gástrico, volverlo a masticar sin mal sabor y volverlo a deglutir. Y uno cree que esto realmente no es tan común y uno encuentra unas prevalencias bastante elevadas, y eso se maneja con terapia cognitivo-conductual. La presencia de acalasia, que es un trastorno motor del esófago, donde el contenido se queda atrapado en el esófago, hay fermentación y se generan síntomas similares al del reflujo gastroesofágico. La esofagitis eosinofílica, que es una inmunomediación alérgica, donde el hallazgo relacionado endoscópico es la traquealización del esófago. La enfermedad cardiopulmonar, no se nos puede pasar en urgencias. Un reflujo gastroesofágico se puede presentar exactamente igual a un síndrome coronario agudo. La gastroparesia, sobre todo en pacientes diabéticos o posinfecciosos, la presencia de una hernia hiatal paraesofágica, el cáncer sin duda alguna, y esto lo voy a dejar para hablar la siguiente pregunta, y es: ¿todos los pacientes con reflujo gastroesofágico son iguales? Aquí la palabra clave es el fenotipo, y es lo nuevo en reflujo gastroesofágico, donde yo tengo que interrogar muy bien a mi paciente y saber en dónde puedo ubicar a mi paciente en cualquiera de estos fenotipos. Yo los dividí en los que tienen la endoscopia negativa, los que tienen la endoscopia positiva y las presentaciones sintomáticas. Entonces, el 60-70% de los pacientes con reflujo gastroesofágico podrían tener una endoscopia normal. Entonces miren que hasta ahí no tenemos evidencia concluyente de reflujo, o sea, hasta ahí no tiene reflujo, tiene una enfermedad probable, pero esa enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva es el que yo le hago una prueba funcional después y demuestro que tiene una exposición ácida patológica. Al que no logro demostrarlo es el que tiene un trastorno, probablemente una pirosis funcional o una hipersensibilidad esofágica. En la endoscopia, endoscopia positiva, cualquiera de los perfiles de erosión que ya mencionamos, y en las presentaciones sintomáticas, si el síntoma predominante es dolor torácico, es la regurgitación y no la pirosis, o si tiene reflujo laringofaringeo crónico. Porque miren lo que pasa, cuando el paciente tiene esofagitis probada, tiene una real exposición al ácido, casi no tiene hipersensibilidad visceral, pero miren lo que pasa con los trastornos que no tienen una esofagitis relacionada. Predominan la hipersensibilidad visceral y los factores no esofágicos. De ahí otras cosas también, como la parte mental, la ansiedad y otras cosas. Pero bueno, entonces la pregunta es: ¿IBP para todo el mundo? Y la respuesta es que no, depende del perfil del paciente. Entonces, para la curación de la mucosa tienen un comportamiento muy bueno frente al placebo. Para aliviar el reflujo la pirosis, tiene un buen perfil cuando el paciente tiene una esofagitis demostrada. Cuando no, ese rendimiento baja muy poquito, es donde nos frustramos porque el paciente no responde al IBP. Para aliviar el dolor torácico, que sí tiene erosiones en la endoscopia, es muy bueno, pero si al paciente le duele y no tiene erosiones, puede estar en un trastorno funcional y los IBP no te van a servir. Y para los síntomas extra o faringolaringeos, en ausencia de evidencia concluyente de reflujo,
miren que es el NT, en el NT es infinito y eso es incluso mejor el placebo. Entonces, con todo esto, ¿qué hago en la vida real con mis pacientes? Entonces, lo primero, las medidas de cambios en el estilo de vida, lo que tiene más evidencia y eso que muy débil realmente es perder peso, dejar de fumar, evitar medicamentos que lo desencadenen, no comer antes de dormir siquiera 2 o 3 horas antes y elevar la cabecera de la cama, dormir sobre el lado izquierdo. Los alimentos realmente no hay evidencia de que alguno per se cause reflujo, el paciente tiene que identificarlo, pero pues digamos que estos se han relacionado con esos que ven ahí pues como los dibujitos con disminución de la tensión del esfínter esofágico inferior y el alcohol y recomendarle al paciente comer en pequeñas porciones. Pero entonces, ¿cómo voy a enfocar a estos pacientes? Entonces, lo primero, tengo un paciente con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico. Listo, indicaciones para endoscopia, ya hablamos mismo los signos de alarma. Si las tiene, este paciente va directamente a endoscopia digestiva superior. Pero si no, entonces yo hago una prueba diagnóstica con inhibidores de bomba de protones. Aclaro que no tengo conflictos de intereses porque van a haber algunas marcas acá, pues. Entonces le hago la prueba. Entonces hablemos un poquito de los IBP. Son profármacos, es decir, necesitan que el paciente se lo tome, se pegan a las bombas y para poderse activar debe el paciente comer después, por eso hay que tomarlo más o menos 30 o 60 minutos antes de las comidas. En este caso, la prueba con IBP, a diferencia de lo que hacemos en la práctica clínica, manera off-label, lo que está aprobado por la FDA y todas las guías de las asociaciones es IBP una sola vez al día durante 8 semanas, no a doble dosis, que eso es lo que hacemos usualmente, y pues la terapia continua estará indicada del grado B, C o D, y a los pacientes que tienen grado A o un reflujo no erosivo puede ser a demanda. Es importante saberlo porque esto no es inocuo, si bien eso lo renovamos, digamos, como de manera muy automática, pero también hay unos riesgos relacionados, sobre todo con deficiencias de vitaminas, con la salud ósea, una posible una NTI, por ejemplo, o riesgo de infecciones entéricas como la exposición a clostridioides. Entonces, siempre es necesario o es mandatorio tener al paciente con las dosis mínimas necesarias. Y cuando miro que IBP escoger, cuando los comparan cabeza a cabeza en estudios clínicos, tiene un comportamiento similar, pero en estudios farmacológicos, digamos que el esomeprazol tiene un mejor comportamiento en la potencia, viendo que siendo el omeprazol el comparador, así como lo es la morfina para los opioides, 20 miligramos de esomeprazol equivalen a 30 miligramos de omeprazol, mientras que 20 miligramos de pantoprazol a solo 4.5. Entonces, ¿cuál escoger? Usted puede elegirlo, pero pues hay una evidencia un poquito más a favor del esomeprazol. Hay un nuevo jugador en el campo que son los PCAP, que lo que hacen es inhibir la bomba de potasio y tienen digamos, un grado de inhibición un poquito más potente y más prolongado que los IBP, pero los estudios que tienen hasta el momento son de no inferioridad. Es decir, hasta ahora no hay nada que quite los IBP de la primera línea cuando el paciente realmente sí tiene reflujo gastroesofágico. Y al no ser una prodroga, estos PCAPs son independientes de las comidas, a diferencia del IBP que sí el paciente tiene que tomárselo 30 o 60 minutos antes de las comidas. Entonces, este es como el único que tenemos en nuestro medio, que es el tegoprazán. Casi todos los estudios están con vonoprazán, entonces pues hay algunos cuestionamientos y resaltar el papel de los alginatos, que son derivados de las algas, que lo que generan es como una gelatina y un método de barrera donde va a tener, esto lo puede utilizar en todos los escenarios, aumentan, digamos, como el rendimiento de los IBP para controlar los síntomas, pero tienen un papel especial en los pacientes que su predominio es regurgitación porque realmente generan una barrera mecánica. Bueno, entonces hago la prueba diagnóstica con IBP, el paciente resolvió, entonces yo continúo los IBP. Si no, entonces yo el paciente a una endoscopia digestiva superior. Entonces, de que no me responde esa prueba de las 8 semanas con la dosis a una sola vez, pues yo a la endoscopia y aquí entonces pueden pasar varios escenarios. El primero, tengo los hallazgos que ya mencionamos que son concluyentes, ese paciente tiene reflujo, lo que tengo que hacer es optimizarle el tratamiento probablemente a 2 veces al día y continuarlo con IBP y observarlo. Pero entonces, ¿qué hago con el que no tiene nada en la endoscopia y persiste sintomático? Entonces a ese le hago la endoscopia, sabemos que es el 70% de los pacientes que no tienen erosiones y la pregunta es, este paciente, pilas que eso es muy importante, este paciente lo estudio con o sin IBP.
esos pacientes que tienen baja probabilidad y no tienen hallazgos previos en la endoscopia se estudian sin tratamiento, ¿listo? Y a esto los debo llevar a una pH-impedanciometría a buscar los hallazgos que mencionamos ahorita. Más de 6% de tiempo de exposición a ácido me confirma el reflujo, menos de 4 me lo descarta, y hay unos hallazgos en zona gris, donde cuando tengo casos dudosos, lo que tengo que llevar al paciente es a una manometría de alta resolución para mirar si hay otros trastornos que simulen el tener reflujo gastroesofágico. Si yo hago el diagnóstico, lo que tengo que hacer es optimizar al paciente y manejarlo con el inhibidor de bomba de protones. Este es el reflujo no erosivo, no el funcional. Listo. Si el paciente solo tiene tos y carraspeo, más del 10% de los pacientes que llegan a la consulta de gastroenterología de otorrino es porque tienen síntomas laringofaríngeos y muchas veces le echamos la culpa de estos síntomas al reflujo. Pues aquí hay una condición que el consenso de San Diego nos señala y es, lo primero, busque causas extraesofágicas que estén causando los síntomas y la cosa es preguntarle al paciente si realmente tiene síntomas típicos o no. Porque si el paciente no los tiene, la probabilidad de que esos síntomas extraesofágicos sean por reflujo gastroesofágico es muy baja. Menos del 30% van a tener algún tipo de relación con el reflujo, pero si el paciente los tiene, aquí hay una recomendación adicional a las 8 semanas que nos recomiendan todas las guías y es del tratamiento entre 8 y 12 semanas como prueba terapéutica a doble dosis, que sí, el paciente que no tiene síntomas extraesofágicos no, y si el paciente lo mejora es porque sí, los síntomas por reflujo, pero si no, lo tengo que llevar a una prueba objetiva, o sea, una endoscopia, y si los síntomas son aislados, de una pregúntese si eso tiene que ver algo con hiperreactividad faríngea o hipervigilancia, y eso ya entran pues como los neuromoduladores y la terapia cognitivo-conductual, pero de todas maneras siempre lleva una prueba esofágica porque hay que demostrar que el paciente no tiene síntomas de reflujo o no tiene, perdón, una enfermedad por reflujo probada. Retomemos entonces, si después de esto no responde al tratamiento, entonces ya estamos, yo puedo hablar de síntomas refractarios, pero nuevamente me uno a la definición del Lyon 2.0, para yo decir que el paciente tiene un reflujo refractario, tengo que demostrarlo. Entonces estos pacientes, lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿se están tomando bien los IVP? Ya hablamos ahorita cómo se lo tienen que tomar, porque si lo estoy tomando sobre la comida, el paciente está botando la plática y uno también el tiempo en la consulta. Si usted optimiza eso y le optimiza los factores, las medidas en el cambio del estilo de vida, y el paciente no mejora, entonces yo ya tengo que llevarlo a una prueba para tener evidencia concluyente que el paciente tiene un reflujo refractario. Este paciente que sí tenía algún tipo de demostración, este paciente sí lo tengo que estudiar con tratamiento. Listo, porque yo podría hacer, por ahí dicen que uno puede tener piojos y pulgas, entonces yo podría tener un reflujo probado, pero también tener una coexistencia con un trastorno funcional. Pero si yo sí tengo una alteración de esa prueba de control, que podría ser una pH-impedanciometría, ¿cierto? Una manometría, entonces en el reflujo persistente estoy en el escenario de un reflujo refractario y aquí el manejo combina todas estas cosas. Los cambios en el estilo de vida, optimizar la terapia antisecretora. Entonces aquí llegan dos pasitos adicionales. Uno es, mire, si usted puede cambiar el IVP por otro, no tiene sentido hacer más de 2 cambios. Si usted le cambió eso omeprazol por lansoprazol y no respondió, no le meta un tercero, no tiene sentido. Más bien, mire si lo puede cambiar a un pick-up, incluyale en la noche un antagonista H2 como la famotidina antes de acostarse. Puede considerar en los pacientes que tienen predominio de regurgitación, el uso de baclofeno, por ejemplo, considerar todo el tiempo el uso de los alginatos y las medidas pues, no farmacológicas, incluso tiene evidencia la terapia hipnótica, la terapia cognitivo-conductual. O sea, miren que aquí es la confluencia de un montón de medidas que de alguna manera tienen algo de evidencia y si el paciente definitivamente no responde, entonces ese es el que tendrá que ir a un manejo invasivo del reflujo gastroesofágico, ya sea por cirugía o por procedimientos endoscópicos. Este es como el resumen de lo que yo tengo que hacer con el paciente con reflujo gastroesofágico y es busque el fenotipo de su paciente, ¿cierto? Si el paciente tiene un fenotipo de una enfermedad confirmada con esofagitis, sin duda alguna, ahí sí, los inhibidores de bomba de protones van a ser los protagonistas.
¿cierto? Donde tienen mejor rendimiento. Recuerden que en B, C y D el tratamiento es de manera indefinida. Listo, a ese es el que usted sí le puede renovar el IVP de manera continua. Si el paciente tiene un reflujo no erosivo o una esofagititis grado A, usted puede hacer terapia a demanda. Esto disminuye más del 50% de consumo innecesario de inhibidores de bomba de protones. Consideren la terapia adyuvante con los alginatos y con la regurgitación, probablemente utilizar baclofeno o mirar la posibilidad de antirreflujo, porque esto es un síntoma mecánico más que funcional. Cuando el dolor torácico es realmente por reflujo gastroesofágico, es decir, usted ya descartó que tiene un origen cardíaco, si usted le hace la prueba con IVP, el paciente debería responder muy bien. Y si usted tiene una pirosis funcional o una hipervigilancia, es decir, ese que usted dice, ya le hice la endoscopia y no tiene esofagitis, ya le hice la taximetría y no tiene exposición patológica al ácido, ya le hice una manometría y realmente no tiene ningún trastorno, ese es el que tiene una hipervigilancia, un trastorno funcional, y hay neuromoduladores como los tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina tienen evidencia junto con la terapia cognitivo-conductual. Mensajes para llevar a casa. Entonces, esto es una enfermedad de alta prevalencia que requiere un enfoque individual. Ya no es IVP para todo el mundo. Espero haber dejado ese mensaje, sino saber cuál es el síntoma que predomina para saber qué tratamiento debo darle y que lo tengo que demostrar, ¿cierto? Y el gran mensaje de que no todo es reflujo, basado en que, dada la existencia de que existe la pirosis funcional, la hipervigilancia, todos los diagnósticos diferenciales que yo les mencioné, les puedo concluir que el ardor es solo un síntoma en un diagnóstico. Espero que a partir del día de hoy debemos diagnosticar reflujo solo que el paciente nos diga es que tengo pirosis. Listo. Entonces, yo lo que tengo es que evitar dosis masivas de IVP, porque si el paciente no mejora, yo debería suspender esa terapia y no estársela renovando a todo el mundo mal indefinida, porque en algún momento dijo que tenía reflujo. Y en su lugar, llevar los pacientes a estudios para yo demostrar que el ardor es causado por ácido o que el paciente está en el territorio de un trastorno funcional y que me van a servir los neuromoduladores y la terapia psicológica. Finalizo con esta diapositiva diciendo que ahora que un mensaje de un minuto un poquito motivacional, y es, me siento muy orgulloso de hacer parte de este camino con estas otras 5 personas que están caminando en esto conmigo. Nosotros estamos sentados con ustedes hace un año ahí, ¿cierto? Buscando una oportunidad en muchas universidades. Quiero decirles que nuestro programa tiene un potencial inmenso, y sé que probablemente le estoy hablando a mis próximos 6 QR esta mañana de manera intencional.